Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Estados Unidos, concretamente a Washington, para hablar de los asesinatos de Carnation. Carnation, a unos 40 kilómetros de Seattle, en el estado de Washington, ostenta orgullosa el estatus oficial de ciudad, pero es en realidad un pueblo pequeño rural que para 2007 contaba con poco más de 2.000 habitantes, la mayoría de ellos pequeños propietarios o trabajadores agrícolas, comerciantes de establecimientos también pequeños o empleados públicos en las también pequeñas oficinas de la administración. Los asesinatos de Carnation ocurrieron el 24 de diciembre de 2007. Tuvieron lugar en la casa de Wayne Scott Anderson y Judy Anderson. Murieron 6 personas que comprendían 3 generaciones de la familia Anderson. Wayne Scott Anderson, de 60 años, ingeniero de Boeing y esposo de Judy Anderson. Judy Anderson, de 61 años, trabajadora postal y esposa de Wayne Scott Anderson. Scott Anderson, 32 años, hijo de Wayne y Judy. Erica Mantle Anderson, 32 años y esposa de Scott. Olivia Anderson, 5 años, hija de Scott y Erica. Nathan Anderson, 3 años, hijo de Scott y Erica. En toda su historia, Carnation nunca se había enfrentado a tanto horror hasta que se descubrieron los 6 cadáveres de los Anderson. Judy iba a jubilarse en el servicio postal, pero todavía trabajaba. Por eso, cuando la mañana del 26 de diciembre no se presentó en la oficina, su compañera de trabajo y amiga de toda la vida, Linda Thiele, se preocupó. Más todavía cuando intentó llamarla por teléfono y no respondió. Se preocupó tanto que dejó su puesto de trabajo y condujo hasta la casa de los Anderson en las afueras del pueblo. Llegó pasadas las 8 de la mañana y no escuchó ruidos dentro de la casa, como si todos estuviesen durmiendo. Golpeó la puerta y nadie respondió. Giró el picaporte y la puerta se abrió. Lo primero que vio fue el cuerpo de Scott Anderson en el suelo, en medio de un charco de sangre y con un agujero en la cabeza. Un poco más allá estaban los cadáveres de Erica y Nathan, también con las cabezas perforadas. No quiso ver más. Corrió al teléfono de línea y llamó al 911. La policía llegó alrededor de las 9:30 y fueron los agentes quienes encontraron el cuerpo de Olivia acurrucada detrás de su madre, también con un tiro en la cabeza. A Judy y Wayne los descubrieron después muertos también con balazos en el cráneo en un cobertizo que había detrás de la casa. En su primera declaración, Linda Thiele le dijo a la policía que desconfiaba de la hija de Judy y Wayne, Michelle, que vivía en una casa rodante dentro de la propiedad. Ni Michelle ni su novio Joseph McEnroe estaban en la casa rodante y durante 3 horas su paradero fue un misterio hasta que llegaron en coche a la casa. A los agentes les llamó la atención que no les preguntasen qué pasaba, por qué estaba ahí la policía. Michelle dijo que la última vez que había visto a sus padres fue durante la Nochebuena y que después ella y su novio se marcharon a Las Vegas para casarse. Volvieron porque se habían olvidado unos documentos. Cuando un detective le preguntó por qué pensaba que las autoridades estaban en su casa, Michelle se vino abajo. «No es culpa de Joe, todo es culpa mía. Nada más disparar el arma me sentí muy mal. ¿Qué demonios he hecho? ¡Soy un monstruo!», confesó. Las declaraciones de Michelle y Joseph permitieron reconstruir la secuencia de los hechos. La familia había planeado reunirse para pasar la Nochebuena. A última hora de la tarde, Wayne y Judy estaban esperando a los demás. Wayne veía la televisión en el salón y Judy controlaba en la cocina una carne al horno mientras amasaba para hacer un postre. Joseph Thomas McEnroe y Michelle Kristen Anderson se armaron y condujeron su camioneta hasta la casa. A eso de las 7 de la tarde llegaron Michelle y su novio con las pistolas ocultas debajo de sus ropas. McEnroe distrajo a Judy en la cocina mientras Anderson intentaba disparar a Wayne, pero se le encasquilló el arma. Entonces Joseph volvió sobre sus pasos y mató a Wayne. Después regresó corriendo a la cocina y le pegó otro tiro en la cabeza a Judy. McEnroe y Anderson limpiaron la habitación y arrastraron los cuerpos de Judy y Wayne al cobertizo detrás de la casa. Después se sentaron, esperando la llegada del hermano mayor de Michelle, Scott, junto a Erica y sus 2 hijos. La familia llegó 1 hora después.
Michelle les abrió la puerta y los hizo pasar. Besó a su hermano y a su cuñada y después abrazó a los chicos. Se sentaron todos en el salón y al cabo de un rato, Scott preguntó por Judy y Wayne. La respuesta de Michelle fue a punta de pistola. Le disparó 4 veces, una en la cabeza y las 3 restantes en el cuerpo. McEnroe y Anderson dispararon contra Erika. Esta herida logró llegar al teléfono inalámbrico de la casa y marcó el 911. La conexión solo duró unos segundos y los del servicio de emergencias escucharon lo que creían eran personas discutiendo en una fiesta. McEnroe dio el tiro fatal a Erika y luego disparó y mató a los niños, Olivia de 5 años y Nathan de 3, que abrazaban el cuerpo de su madre, a pedido de Anderson porque no querían testigos y ella dijo que los niños quedarían marcados por las cicatrices de por vida habiendo visto a sus padres asesinados. La policía fue enviada al lugar en respuesta a la llamada a emergencias, pero la puerta de la propiedad estaba cerrada y los oficiales decidieron no investigar más. Los agentes explicaron después que no se atrevieron a cruzar la puerta exterior sin una orden judicial. La puerta estaba cerrada porque Michelle Anderson había salido corriendo para cerrarla después de darse cuenta de que la llamada a emergencias de Erika obtuvo respuesta. En el primer interrogatorio, Michelle confesó, sin pelos en la lengua, que los había matado porque estaba cansada de que todos la pisaran, que su hermano Scott le debía $40,000 que se negaba a pagarle y que sus padres habían empezado a reclamarle que les pagara el alquiler por tener su casa rodante dentro de la propiedad. «Pero, ¿y por qué mató a los chicos?», le preguntó el interrogador. «Porque eran testigos, pero además por piedad, porque después de ver morir a sus padres iban a quedar marcados para toda la vida». «¿Cuánto tiempo planeó los asesinatos?». «Hace 2 semanas». ¿Con su novio? «La idea fue mía. Le pedí a Joseph que me ayudara». «¿Dónde están las armas?». «Las tiramos en el río Stillaguamish». Michelle Kristen Anderson, que estaba desempleada, y su novio Joseph Thomas McEnroe, un empleado de Target, ambos de 29 años de edad, fueron arrestados y acusados como autores de los asesinatos. El 28 de diciembre fueron acusados de 6 cargos de asesinato en primer grado. Los sospechosos renunciaron a su derecho a comparecer ante el tribunal. En junio de 2008, durante una entrevista en la cárcel con The Seattle Times, Anderson confesó los asesinatos una vez más. «Quiero el castigo más severo, que sería la pena de muerte. Después de matar a un montón de personas no estoy segura de merecer vivir. Quiero renunciar a mi juicio». En octubre de 2008, el fiscal del condado de King, Dan Statterberg, dijo que buscaría la pena de muerte para McEnroe y Anderson, pero el juez Jeffrey Ramsdell rechazó dicha petición y el gobernador de Washington, el demócrata James Lee, dijo que nadie sería ejecutado mientras él estuviera en el cargo. 5 años después, el 5 de septiembre de 2013, la Corte Suprema del Estado de Washington anuló el fallo del juez Ramsdell sobre la pena de muerte y ordenó que los juicios de Anderson y McEnroe se hicieran por separado. El primer juicio en realizarse tuvo sentado en el banquillo a Joseph McEnroe. Las crónicas cuentan que el hombre se mantuvo casi impasible durante casi todo el proceso. La excepción ocurrió el 3 de abril de 2015 cuando concurrió a la audiencia fuertemente medicado con ansiolíticos y antidepresivos. Cuando le pidieron que describiese la expresión de Judy cuando le disparó, escondió la cabeza bajo los brazos y se balanceó de manera incontrolable. Al día siguiente, más tranquilo, McEnroe dijo que Michelle lo había manipulado y que en aquel momento sintió que no tenía más remedio que ayudarla en sus planes. El fiscal le cuestionó esa respuesta y McEnroe volvió a perder el control. «¿Sabes qué? Vete a la mierda. Si quieres matarme, mátame. Me importa una mierda». Más tarde el fiscal volvió sobre el asunto. «Creo que ninguno de los asesinatos habría ocurrido si usted no hubiese participado, ¿no es cierto?». «Desafortunadamente, eso es completamente cierto, sí». En el estado de Washington, para que el jurado recomiende la pena de muerte, los 12 miembros del mismo deben estar a favor. En el caso de McEnroe, sin embargo, 8 miembros fallaron a favor de sentenciarlo a muerte, mientras que 4 no lo hicieron.
El 13 de mayo de 2015, Joseph McEnroe fue condenado a cadena perpetua y evitó la pena de muerte. El juicio contra Michelle Anderson comenzó casi un año después y sin posibilidad de pena de muerte. En la apertura, el 25 de enero de 2016, el fiscal Dan Stattenberg le dijo al jurado: «Proceder con la pena de muerte contra la acusada Anderson a la luz de la sentencia impuesta al acusado McEnroe no sería en interés de la justicia». En la presentación del caso postuló que el motivo de estos asesinatos era la codicia pura y sin adulterar. También anunció que presentaría una entrevista que Michelle Anderson tuvo con un detective en la que mencionó el dinero más de 35 veces en su explicación de por qué mató a su familia. La cinta de la confesión de Anderson envió mensajes contradictorios al jurado. Se llamó a sí misma un monstruo y una mala persona por asesinar a su familia, pero después dijo que su madre, padre y hermano habían abusado de ella a lo largo de los años. «Perdí mi vida por estos imbéciles. No es justo». Nadie quería abogar a favor de Michelle. Sus abogados no pudieron llamar a un solo testigo al estrado. No pudieron convencer siquiera a una persona para que declarase a favor de ella. Cuando el juez preguntó si alguien quería decir algo, la hermana mayor de Michelle, Mary, que salvó su vida porque no pudo ir a la cena de Nochebuena, pidió la palabra y mirándola a los ojos le dijo: «Me mata lo que hiciste. Te quise mucho y sé que ellos también te querían». El 4 de marzo de 2016, Michelle Anderson fue declarada culpable de 6 cargos de homicidio agravado en primer grado. Fue condenada a cadena perpetua en abril de 2016 sin posibilidad de libertad condicional. McEnroe se encuentra actualmente encarcelado en la penitenciaría del estado de Washington y Anderson se encuentra actualmente encarcelada en el Centro Correccional para Mujeres de Washington. Hasta aquí, queridos amigos, este terrible y triste relato, este suceso tan desgraciado que nos demuestra o nos enseña que, sea donde sea, da igual el país, da igual el continente, da igual la ciudad o si es en un pequeño pueblo, e incluso dentro de la propia familia no es necesario que vengan del exterior. En la vida real, los monstruos existen.